récord. Ok, capítulo 20 del libro de Mateo. Tía, dele a ver, lea. Ok, vamos para allá. Parábola de los trabajadores del viñedo. El reino del cielo es como... Vamos a hacer una pausa. Un momentito que regrese Omar. Ok, pues dele, capítulo 20. Ok. Parábola de los trabajadores del viñedo. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar, trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarles a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Jesús predice otra vez su muerte. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Entonces les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero el tercer día se levantará de los muertos. Jesús enseña acerca del servicio a los demás. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó
con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugar de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha elegido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y a los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar vida en rescate por muchos. Jesús sana a 2 hombres ciegos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y le tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Excelente, Palabra el Señor, de Dios. excelente. Ok, ¿qué le llamó la atención acá en este capítulo? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, Si ven, el formato de este capítulo es todo un cuento sobre los trabajadores. Después como que Jesús mete un habla de su cuento ahí, muerte. habla de su muerto, y después viene la mamá de estos 2 muchachos y le vuelve a pedir algo, y como que Jesús se vuelve a meter a la idea de los trabajadores, y al final termina con un milagro. Ese es el formato del capítulo. Entonces, ¿qué entendieron? ¿Qué les llama la atención sobre eso? ¿Qué entendiste, papi? Escuchando. De la tía, ¿qué entendió? ¿Qué le llamó la atención acá? Bueno, de los primeros versículos, lo que entiendo es que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ok, Y hablemos que de no eso. debes de, no debes de fijarte o sea, ahí se habla también de la envidia, del celo. Correcto. ¿Entiendes? No tienes que estar, tú haz lo tuyo, haz tu parte y no estés pendiente de los demás.
de lo que haga el otro, tu prójimo, de lo que haga o deje de hacer, o de lo que reciba o lo que no reciba. Y O sea, aquí eso estamos va en hablando de contra, mucha envidia. eso va en contra de la naturaleza de nosotros, ¿no? Porque en mi trabajo, si a mí me pagan lo mismo que le pagaron a una persona que acabó de empezar, yo me voy a sentir como que, ¿qué pasó? Entonces, es como que es eso, ¿no? Pero por qué Dios estará diciendo eso? ¿Por qué Dios quiere darle la misma paga a gente que trabajó diferente? No, no creo que sea que es que Dios quiera darle la misma paga o este hombre quiso darle la misma paga. Me parece a mí que este hombre vio a estas personas, los últimos, con bondad. Le vio como que su necesidad. Personas que necesitaban más. Y no sé, y al humilde, tú sabes, los vio con necesidad, porque nadie los había contratado. Entonces, pobres hombres están aquí esperando que los contraten. Nadie los contrató y se van a regresar a su casa sin dinero, a lo mejor para proveerle a su familia. O sea, a lo mejor fue que le vio la necesidad y quiso ser bondadoso, Ok, ¿no? estoy de acuerdo con ese punto porque sí, te refleja la característica de Dios con que él va a ver tu necesidad y Él no te va a hacer decir, nada más trabajaste una hora, por eso nada más te pagó una hora. Dios va a ser más bondadoso que eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero yo estoy Pero en pensando la también, vida real no en la es lo vida que real, pasa. En la vida no, real pasa lo que tú y yo sabemos, lo que tú dijiste. O sea, correcto, correcto. si alguien viene a mi tienda, yo le voy a pagar las horas que trabajó. O sea, no le voy a, si trabajó 2 horas, no le voy a pagar el día completo. O sea, también eso Correcto, como que no compagina y no tiene lógica. correcto, correcto. Y eso es lo mismo que eso es lo mismo que yo pensé. Ahora, también hay algo que te dice esto acá, ¿no? Que es el tema de gracia con Dios. Porque cuando uno le sirve a Dios, okay, pensemos en el contexto de la historia, porque estamos agarrando el capítulo 20 en un principio, pero si nos vamos al capítulo 19 y se acuerda cómo terminamos, cuando Dios habla del joven rico y dice que qué tan difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Entra, ajá, exacto. Y después los discípulos le dicen, Jesús, pero nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué, no, qué recompensa hay para nosotros? Y Jesús le dice, tú vas a tener todas las recompensas. Eso es lo que Jesús le dice. Entonces, estamos viendo que el contexto acá es de un grupo de discípulos que está pensando en la recompensa. Está pensando en, ok, ¿qué hay para mí aquí? ¿Qué hay para mí? Entonces, Ujú. Jesús mete esta parábola de los trabajadores y le dice a ellos, como usted dijo, no te pongas a pensar lo que el otro está haciendo, no te pongas a hacer nada de eso, que lo que tú y yo acordamos es lo que yo te voy a pagar, y si yo le quiero pagar a ellos todo el día por solamente trabajar una hora, eso no te compete a ti, eso es mi bondad hacia él. Ajá, ¿Okay? exacto. ¿Y qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Que esa persona que trabajó una hora va a recibir lo mismo o más que tú. ¿Por qué? En el término de los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque todo es gracia. El que trabajó todo el día no significa que te mereces más que el que trabajó solamente una hora, porque todo viene por gracia de Dios. Entonces es como que la enseñanza aquí, que obviamente va en contra del pensamiento humano, de lo que hacemos al día a día, como usted lo dijo, yo nada más le pago a la persona por la hora que me trabajó. Yo no lo voy a pagar todo el día. Entonces, pero con el tema, con el reino de los cielos, nosotros todo lo que recibimos lo recibimos por gracia de Él. Entonces, sea que trabajaste una sola hora o trabajaste todo el día, no se trata de mérito con Dios.
Cuando Sí, no lo se que siempre trata, hemos hablado, que no se trata de las obras que hagas, sino por la gracia de Dios, por creer en el Hijo de Dios, por creer que Él es el Salvador de nosotros, exacto. el Entonces, que vino a salvarnos. es esa gracia. Por ejemplo, yo me veo como aquel que entró y trabajó solamente una hora. Yo no me merezco nada. Yo trabajé una hora y aquí estoy, Dios me pagó todo el día. Ahora, en esos días, el religioso, y hoy día, ¿cómo piensa el religioso? Que trabajaron todo el día y por ende, ¿por qué a Cristian le toca lo mismo que a mí? Ujú. ¿Y qué pasa después en este capítulo? Viene la mamá de Jacobo y de Juan, dos discípulos, dos de los 12, le pide a Jesús tal cosa, de que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, si te pones a pensar, eso es el mismo punto de que mérito, de que alguien quiere tener ellos quieren tener en el razonamiento humano, ellos quieren tener ese reconocimiento. Queremos tener esa recompensa por lo que estamos haciendo. Ujú. Entonces, Jesús le dice a ellos, ¿ustedes por qué me piden eso? No saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y le dice, ¿usted cree que ustedes pueden beber de la misma copa que yo voy a beber? Él se refiere a todo lo que le va a pasar. Todo lo que le va a pasar. ¿Y qué dicen estos dos tipos? Sí podemos. O sea que tras que ellos tenían en su corazón el mal pensamiento de recompensa, ellos mandan a la mamá para que hable por ellos y después ellos mismos responden diciendo sí podemos. Sí podemos. O sea que no era la mamá la que estaba pidiéndole eso por ellos, eran ellos mismos también que estaban. Eran ellos mismos y no tenían ni idea de lo que No, estaban pidiendo. no tenía, ¿y qué Jesús le dice? Le dice, ciertamente beberán de mi copa. Es interesante ese punto, porque a Jacobo, en el capítulo de ¿Jacobo o Hechos, Santiago? Santiago, en mi libro dice Jacobo, es el otro nombre, son Santiago y Juan. A Santiago, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 2, a él lo matan con espada. Y Juan, dicen que es el que escribe el libro de Apocalipsis. No se sabe, pero dicen que muy probablemente es él el que escribe el libro de Apocalipsis y él supuestamente es el único de los discípulos que muere de viejo. Todos mueren mártir. Entonces ahí como que te da la llave de que Jesús dice, ciertamente van a beber de mi copa. Uno muere joven, el otro muere de viejo. Entonces ahí como que dicen que eso es lo que significa cuando Jesús dice eso, ¿no? Mm. Pero O interesante, o sea, sea, que iban a pasar cosas muy amargas también. exacto, que le iban a pasar cosas que le pasó a Jesús, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, Claro. ciertamente beberán de mi copa. Eh, entonces, pero el tema es que la pregunta es el mismo punto de vista de que quién va a tener la recompensa, quién va a ser el mejor, quién va a ser el primero. Entonces Jesús dice, los primeros serán los últimos serán los primeros. Ujú. Y ahí está el ejemplo del que trabaja una hora versus el que trabaja todo el día. Entonces Jesús dice, yo no vine a este mundo a ser rey. Yo vine a servir. Yo vine a servir. ¿Y qué hace el capítulo? Te termina con un milagro de que él cura a dos ancianos que no pueden, a los ancianos que no pueden ver, ¿no? Entonces le sana la vista. Jesús vino a servir, no a que le sirvan, a que le traigan la comida y lo atiendan. Ujú. Jesús vino a lavar Él la vino ropa a en la dar pan. lavandería. Exacto, él vino a dar pan, él vino a lavarte los pies. Ese es, o sea, si tú quieres ser, dice ahí, si tú quieres mandar, si tú quieres ser jefe, recuerda que el que es jefe se la tira de jefe y anda mandando a todo el mundo por ahí por la calle. Ahí lo dice, ¿verdad? Ujú. En el versículo 25, 26, 27, ¿verdad? 25 dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero Jesús Tratan a no su pueblo vino, con prepotencia. Ujú. exacto, Jesús no vino a ser la autoridad. Jesús vino a servir. Entonces, si tú quieres ser un líder, así dice Jesús, si quieres ser un líder,
anda a lavarle los pies a la gente. Sí, deberá ser sirviente. Ok, yo quiero ser el jefe de mi trabajo. Anda y dile a tu jefe en qué necesita ayuda y sírvele. Anda, agarra a tu compañero, al que menos importa, y dile, hey, ¿qué necesitas ayuda? Yo te puedo ayudar. Anda a servirle al que menos importa, ¿verdad? Entonces, anda a servir para ver si te gusta. Si tú quieres ser líder, tienes que ir a servir. Entonces, los últimos serán los primeros. Los primeros serán los últimos. Entonces, este es el tema de este capítulo. Yo creo que ahí ya lo desarmamos. Sí. Entonces, es esa humildad, tía. A veces yo siento como que, especialmente en estos momentos que ando como así como en búsqueda, viendo para ver qué hay allá afuera, y lo digo en clave porque no puedo decir mucho porque esto está online. Entonces, cuando uno anda, siempre le pregunta a uno, ¿y por qué estás en búsqueda? Y uno dice, no, porque uno quiere, ¿verdad?, crecer y qué sé yo, y yo me siento como que, ¿será que quiero ser el que manda? Y eso no es lo que Jesús me dice a mí. Jesús me dice a mí, tienes que ir a servir. Entonces, cuando me acuerdo durante la semana, cuando alguien me pide un favor, un jefe, y el primer pensamiento que me sale, y pero tú puedes hacer eso tú solo, ¿por qué quieres que lo haga yo? Qué fresco. Y ahí es donde yo digo, tengo que servir, tengo que decir, no hay problema, yo lo hago por ti. Esa es la actitud que quiere Jesús. Él no quiere que yo sea el que mande, el que quiera mandar. Todos queremos ser los jefes. Todos queremos ser jefes. Nadie quiere ser el esclavo. Y tú ves que la gente te dice en la calle, no, que eres es que hay gente que tiene mentalidad de esclavo, nada más saben ser empleados. Bueno, eso va prácticamente con lo que te pide Jesús. Imagínate. Jesús quiere que tú seas un empleado, ¿verdad? Que vengas a servir. Y si eres el jefe como nosotros, que somos los jefes nuestros, quiere que seamos esclavos. O sea, Eso nos el está punto... esclavizando, papi. No. El punto es... Dice que no está fácil. Él está más de allá que de acá. No. ¿Mm? No, no. Pero el punto es, no es de que, o sea, ustedes son jefes, eso es lo que tienen que hacer, eso no significa eso, el punto es de que cuando Que tu tengan corazón, exacto, porque en el contexto, estos tipos están pensando en la recompensa, en quién va a ser el mejor. Entonces, si ese es el motivo por el cual tú estás sirviendo a Dios, si ese es el motivo por el cual tú estás buscando a que Dios te bendiga, entonces está wrong. tienes un problema, porque Dios vino para servir, no para ser servido. Entonces, uno tiene que imitar a Jesús. Y la verdad es que cuando tú sirves, es cuando te pasan cosas que tú jamás te esperabas. Es cuando las promociones llegan, es cuando te ponen jefe, si tú quieres ser jefe. Es totalmente distinto. Es cuando de la nada, no sé si tú alguna vez has conocido a alguien y dice, no, que yo estaba así y la nada me promovieron en el trabajo y ahora soy jefe de 500 personas. sin querer, sin querer ser. Y son tremenda gente. Pues después tú ves a hay otras personas que se queman las pestañas, trabajan hasta la medianoche y no sé qué. Y cuando no lo promueven, ¿qué hacen? Van para adelante. Sí. Porque se They siente get que no. discouraged. Claro, se ponen bravos. Claro, porque no. Y yo digo, yo totalmente lo entiendo porque yo soy de ese mismo pensamiento. Yo soy de ese mismo pensamiento. El que trabaja duro, el que se merece, es meritocracia, como le dicen. Meritocracia, no sé cómo se dirá eso, de merecedor, ¿verdad? De que lo que te merecen, ¿no? Esa es la mentalidad del hombre, ¿no? Pero en el reino con Dios, tú tienes que buscar ser un servidor y eso es lo que yo quiero aprender. Yo quiero aprender a ser un servidor, ¿verdad? Yo me acuerdo, pongo un ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, yo estaba tomando una clase en donde había
era como un simulador de una empresa, de un negocio. Y éramos varios grupos, de como de 5 personas por grupo. Éramos como 4 o 5 grupos. Y el simulador te simula como si fuese un videojuego, pero del mundo de empresas. Tú armas la empresa, tú haces marketing, vendes un producto, arreglas el producto, una cosa bien chévere. Y yo me acuerdo que al principio obviamente había que decidir quién iba a ser el jefe y quién se iba a encargar de lo principal, quién se iba a encargar de las ventas, quién se iba a encargar del marketing. Entonces había como que segregar funciones, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta que todo el mundo quería ser jefe, ¿no? Todo el mundo quería ser el CEO. Entonces yo obviamente, yo me acuerdo, yo también quería ser el CEO, yo me acuerdo. Pero obviamente yo me quedé, bueno, no podemos ser todos. No pueden haber 5 capitanes en un barco, porque si no, no se mueve esto. Entonces no me Eso es escogieron a así. mí. La gente votó y entre nosotros votamos y salió este muchacho, ¿no? Pum, lo pusieron de jefe. Bueno, eso era un proyecto como por semanas. El simulador funcionaba como por semanas y cada semana había nuevos resultados y se actualizaban las ventas. Y entonces entre todos los grupos que estábamos ahí como que se competía entre, ok, ¿quién iba de primero esta semana? ¿Quién iba? Entonces esa era la idea, ¿no? Y yo me acuerdo Ujú. que, y yo me acuerdo que eh, mi grupo, después de la primera semana, íbamos de último. Éramos el peor de todos los grupos. Y yo me acuerdo que el que era el jefe en ese momento estaba como que no sé qué hacer, pues. O sea, ya estábamos ya prácticamente yendo a la bancarrota, no según el simulador, ¿no? Ya, se Eh, quebraron. entonces cuando se comenzó el problema, nadie, eh, nadie como que quería eh, voluntariarse para, ok, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces, ahí cuando yo vi la necesidad, nadie quería como que agarrar la papa caliente, como así decirlo, pues. Y yo sentí unas ganas de servirle al grupo de, ok, como nadie quiere hacer esto, yo sentí como que, ok, déjame aprovechar acá este momento y tomar la papa caliente que nadie quiere tomar. Entonces, déjeme, y me puse como un servidor, ok, déjame pensar esto, a ver qué hacemos, y sin querer los comencé a liderar a todo el mundo, sin querer, o sea, no era mi plan, pero después yo quedé como el jefe, sin querer, sin tener esa intención, por el simple hecho Ujú. de que yo quería ayudar a la gente cuando la gente estaba perdida, pues. Sentí compasión y sentí como que oportunidad para ayudar, porque me gusta. Entonces, ahí yo me di cuenta que cuando uno hace cosas por otros, la recompensa es más fuerte que cuando tú piensas que tú te lo mereces. Y, no, y te sientes bien. Y te sientes bien. Entonces, es lo extraño. Entonces, como que yo no sé por qué Dios te hizo así. Tú ves la gente que la Teletón y eso, cuando la gente dona y dan una cosa, que la gente se siente bien al hacer cosas por otros, sin que, ¿verdad? Obviamente, el problema es Exacto. el problema es que como estos tipos quieren caminar con Jesús, pero obviamente, según lo que estamos leyendo, están aprendiendo de Jesús, pero están pensando en su recompensa. Obviamente aquí está el principio de su camino, ¿no? Entonces, no, ellos son tan humanos como nosotros, ¿no? No tienen el Espíritu Santo Claro. todavía, ¿verdad? Todavía no le ha caído el Espíritu Santo que pasa en el libro de Hechos. Entonces, eso no ha pasado todavía. Ellos están aprendiendo en su carne humana. Y, y es como nosotros. Entonces, ese detalle de que cuando tú sirves, cuando tú le sirves a alguien, hay más recompensa en eso. Hay más recompensa en el ser servidor que en el ser capitán. Como Jesús dice, ¿usted se acuerda que lo leímos? Dice, más bendecido es el que da que el que recibe, Ujú. ¿verdad? Algo así. Entonces, yo creo que esa es y Jesús nos hizo así. Él nos hizo por algo, ¿verdad? Por Esa es algo la Él hizo idea. eso. Exacto. Entonces, obviamente el que dice, el buen panameño te dirá, bueno, eso estoy de acuerdo hasta cuando te agarran de bobo y entonces eres un pendejo. Sí, lo que pasa es que esa es la naturaleza, igual es la naturaleza del humano, pensar así y de la otra parte, tú sabes,
agarrarte de bobo, como quien dice. Y es que ahí donde yo digo que con Dios, yo me acuerdo que yo le decía esto a Jessica al principio, cuando estábamos los dos que en fuego, conociendo todo esto de Dios, y uno hace locura, y le decía, Jessica, yo siento que con Dios hay que ser, uno tiene que ser como pendejo. Le pegan la garnata y uno tiene que darle la otra. Uno tiene que ser bobo. Y así, y yo digo, hay que ser bobo. Si hablan mal de ti, tú tienes que proteger. Si una persona habla mal de ti, tú tienes que defender a esa persona. Si no sé qué, o sea, todo eso como que Dios te pone a prueba en todo tipo de ángulo y te hace sentir como que conmigo, la viveza humana, lo que tú aprendes en la calle, que es ojo por ojo, diente por diente, no sirve. Es todo lo contrario. Entonces, y aquí estamos, ¿no? ¿Qué Mira lo que está problema? hablando. Mira lo que él dice. ¿Tú quieres ser jefe? Bueno, anda a limpiarle los zapatos al tipo allá. Vete de limpiabotas. Vete limpia bota. Una vez un pastor dice esto, tía. Él entrena a otros pastores para que abran iglesias, ¿ok, tía? Y Sí, el pastor entrena a todos estos tipos y le da dinero, porque tiene una iglesia inmensa, eso le da dinero como de capital semilla, ¿no? Para que ellos arranquen la iglesia. Y entre esos, dice, yo me acuerdo una vez que él contó que había un joven que era uno de esos pastores que quería abrir la iglesia y qué sé yo, y que él está en su iglesia y qué sé yo, y él ve que el joven no agarra escoba, no agarra silla, no acomoda nada. Entonces, cuando la iglesia es joven, tú tienes como que apoyar en muchas áreas, ¿no? Tienes que poner las sillas para que la gente se siente, tienes que hacer el café, tú tienes que ser un utility, tienes que hacer lo que sea, porque no tienes plata para pagarle a gente, o sea, eres una empresa pequeña, por así decirlo, entonces todo el mundo tiene que contribuir. claro. Y él vio que este tipo dice, no, 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 yo no quiero. Y él le pregunta, oye, ¿por qué no estás ayudando aquí? Y el joven le dice, no, 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 es que yo no quiero, no me gusta hacer esa parte, yo me enfoco aquí nada más en el mensaje. Y él sintió como que eso no era servir, no era una persona que quería servir. No era servicial. Exacto, Ujú. era una persona que quería ser, se veía a él como el líder. Entonces, eso pasa Sí. también en las empresas, que una persona no quiere hacer tal cosa porque es de bajo nivel. La persona quiere, se ven como de... Entonces, cuando tú abres un negocio, por ejemplo, y si no hay para tener un barredor y hay que barrer, tú tienes que agarrar la escoba y barrer, Tú tienes que agarrar la escoba y barrer. ¿verdad? Si tienes que hacer el pan, que si tienes que hacer lo que sea, tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es esa mentalidad de servidor. Fíjate que eso es, es bonito cuando tú trabajas. Eso pasaba mucho, a mí me pasó, eso pasaba mucho en West Rehab. Cuando yo empecé en West Rehab éramos un grupo pequeño. Ujú. Cuando él compró la otra oficina, después rentó, después compró una oficina grandísima y todo el mundo hacía su parte, todos. Durante, a ver, la oficina se pagaba para que hicieran una limpieza profunda aparte cada otra semana. Pero en el diario todo el mundo tenía y tú no veías a nadie que no lo hiciera, pues, o que refunfuñara, que no le gustara limpiar, o qué sé yo, los baños. Todo el mundo, a mí yo, inclusive cuando yo era manager, yo Te llegué a agarraba, ser te agarraba yo ese... llegué a ser la regional office manager, o sea, Okay. la manager de esa oficina más la manager de todas las otras managers. Wow, wow. Y yo limpiaba baño, limpiaba trastes, pasaba vacuum, Esa es la mentalidad, ¿no? limpiaba, claro, tenía que hacerlo porque cómo íbamos a trabajar en una clínica Yo le que digo le que eso a mí... servíamos a los niños enfermos con Ujú. discapacidades y que las áreas estuvieran sucias. Eso No, no, no podía total. ser. Y mira, y se lo voy a poner más fácil aún. Eso a mí me puede pasar hasta aquí en mi casa, que mi esposa, porque ella no trabaja y yo trabajo, yo entonces veo las cosas, los quehaceres de la casa como algo
por debajo de mí, por así decirlo. Entonces, algo tan sencillo como eso es cuando Dios dice, tienes que ser un servidor, no tienes que ser un jefe. ¿Verdad? Entonces yo tengo que agarrar y después que termine esta llamada, me tengo que poner, hacer los trastes, poner la cosa en la traste, prenderlo para que mi esposa no tenga que hacer esa cosa. ¿Verdad? Cuando tengo tiempo, tengo que agarrar y tengo que limpiar la alfombra, lo que sea. ¿Verdad? Tengo que tener esa Ujú. mentalidad de que porque ella es la mujer de la casa, eso no quiere decir que entonces es mi empleada. Entonces, Es correcto. algo tan sencillo así, pues, es cuando esta cosa aplica. Tú quieres ser un líder, tienes que servir. ¿Verdad? Tú quieres ser un Ujú. líder, tienes que servir. Entonces, no Tienes hay que como irse, que darle el ejemplo también. sí, no tienes que irte por lo lejos. No hay que hablar de negocio en tu casa. ¿Cómo tratas a tu Ujú. esposa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Ok? O sea, así de sencillo. ¿Verdad? Entonces, eh, puede ser con tus hijos también, no sé. Aunque los hijos hay que, hay que ser fuerte, pero Bueno, tú lo viviste cuando estabas conmigo. Todo el mundo, una semana uno le fría los trastes, otra sí, semana el otro. O sea, es trabajo en equipo y cooperar sí. para que aprendan. Yo lo hacía era para que aprendieran también. Digo, a lo mejor no les sirvió de nada, Mi a lo mamá, mi mejor no mamá, les sirvió de nada porque mi siguen mamá me ponía, cochino. mi mamá nos, mi mamá nos ponía una semana a mí, cuando una semana yo me encargaba de los trastes. Y en esa semana Gustavo tenía que limpiar la casa, pero ese trabajo era, los trastes eran todos los días, limpiar la casa era un fin de semana. Tú nada más era los sábados o domingos que tú tienes que agarrar todo el día para unas 2 horas para limpiar todo, ¿no? O sea, mover silla, mover todo, barrer, todo eso. Entonces, ese era como que una semana yo hacía esto, la otra semana hacía lo otro. ¿Tá? Entonces, eh, yo me acuerdo que yo hacía eso, pero hoy día usted me dice que yo tengo esa obligación. No, no me gusta en realidad estar haciendo eso. Ahora lo hago porque Jessica necesita la ayuda. Pero si no tuviésemos el hijo, no tuviésemos estuviéramos más libres, yo no estuviera haciendo más de 4 cosas. Más bien, probablemente le estuviera pagando a alguien que venga a limpiar por semana. Entonces, Ujú. eh, pero el tema es que es esa mentalidad de servidor que uno tiene que Claro, hay que orarle. hacerlo. Hay que orarle a Dios para que te dé esa mentalidad, porque va contra la naturaleza de uno. Todos queremos ser jefes, tía. Todos Ujú. queremos mandar. Todos queremos vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Pues nadie quiere decir, ¿necesitas ayuda? Voy para allá. Nadie quiere decir eso. Entonces Jesús dice, Es verdad. yo vine a ser, yo vine a servir, no a que me sirvan. Entonces Jesús le lava los pies a la gente y anda por todos lados haciendo milagros, curando y sanando a la gente. Entonces uno tiene que ser como Jesús. Y esa es la mentalidad. Y aunque eso suena como una estupidez en el mundo humano, esa estupidez te va a bendecir, esa estupidez te va a hacer sentir mejor y muchas cosas van a cambiar en tu vida por ser estúpido. Chuleta. Qué difícil, ¿eh? No, es difícil, difícil. Más bien, este lunes le pido a Dios que no se me olvide lo que estudiamos hoy, porque cuando me piden un favor, tengo que hacerlo con ganas. Así que imagínense. Bueno, Bueno, con eso terminamos el muy buena capítulo. la clase hoy. Sí.